Doctor Renberto Pichardo Juan, aquí de nuevo con ustedes, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Les recordamos a nuestro televidente que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 1245 y 79. Luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse, y a aquella persona a la que se les reenvía nuestro contenido, por favor suscríbanse también. Señores, continuando con el trabajo que estamos haciendo, histórico y actual. La gente cuando oye hablar de historia cree que del pasado. Historia es ayer, ¿eh? Eso es así de simple. Sobre lo que hemos llamado la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y para continuar en esta 12ª entrega, bueno, pues contamos con la presencia del licenciado Pelegrín Castillo, al cual inmediatamente pues le cedemos el espacio. Muy buenas tardes, Renberto, muy contento de encontrarme de nuevo aquí, reiterándote las gracias por esta oportunidad de comunicarme con el público que te sigue y sobre todo con el pueblo dominicano, porque lo que estamos diciendo yo sé que de alguna manera mucha gente va a terminar conociéndolo de primera mano a través de este programa. Porque es importante que el pueblo dominicano sepa qué es lo que está pasando. Yo quiero repetir mucho ese concepto. Ortega y Gasset lo dijo cuando España estaba pasando por uno de sus momentos más difíciles. El problema es que no sabemos qué pasa. Cantinflas, hábilmente, que es un filósofo latinoamericano, Mariano Moreno, le dio un giro gracioso, genial, y dijo, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Y yo siempre agrego que hay mucha gente que no quisiera nunca que el pueblo dominicano se entere de cuál es el problema, porque cuando se enteren de cuál es el problema van a saber que las clases dirigentes de República Dominicana, por debilidad, por temor, por traición, por venalidad, por irresponsabilidad, por ignorancia y por ambición, por tontería, porque a veces son corto ideas de tontas, mente, bruto, dígalo. han terminado colocando a la República Dominicana en una situación peligrosa, de trampa mortal. Y ahora hay una oportunidad de salirse de la trampa. Y hay que trabajar para salirnos de la trampa para que no suceda lo peor. Pero esto es parte del trabajo de salirse de la trampa. Claro. Porque el pueblo dominicano tiene que ser alertado, despertado, movilizado, unificado. Sobre todo lo que Juan Pablo Duarte llamaban los verdaderos y buenos dominicanos, porque entonces tiene que incluir en ese listado depurado. Sí, pero hay mucha gente, porque tú lo has visto a lo largo de la historia, que el hombre hace la historia y pocas veces sabe la historia que hace. A veces tú te encuentras con gente que son deplorables en unos aspectos y en un momento dado la coyuntura lo pone en condiciones de hacer aportes, incluso sin proponérselo, de ayudar a ciertas causas. Sí, así. Entonces, eso es así. Entonces, en la entrega pasada, que era la 11ª, habíamos terminado hablando de cómo desde la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, la USAID, se montó una campaña en contra de la Fuerza Nacional Progresista, la familia Castillo y de quien habla. Porque nosotros sencillamente habíamos ejercido un derecho que teníamos de esclarecer cuál era el estatus migratorio, el estatus de nacionalidad de Sonia Pierre. Solange. El nombre oficial de ella era Solange Pierre, pero en ese plan de manejar el tema insular, unificar a las dos naciones,
se creó el Centro Puente, que lo mencioné. Omití mencionar que eso se hizo bajo el mandato de Aristide, y aquí tenía dos figuras fundamentales. Estaba el padre Rucua y Sonia Pierre. Solange Pierre. Y evidentemente el objetivo era ir organizando a los haitianos en República Dominicana para las estrategias que se estaban montando. Bueno, yo decía que esa campaña la conocí y por gente de la misma embajada americana. Que, ¿Eso fue qué año de nuevo? Estoy hablando de eso, fue en el 2010. Básicamente, yo te diría a principios del 2010. O sea, estamos hablando de finales del último gobierno de Leonel Fernández de la República Dominicana. A mediados. Mediados a finales. Entonces, nosotros, obviamente, esa campaña tenía que ver mucho con el hecho de que ellos no aceptaban que aquí alguien cuestionara a una persona que ellos acababan de reconocer y premiar. Y sobre todo de levantar como la lideresa de la causa de los llamados dominicanos de ascendencia haitiana, porque el concepto es implantar la minoría nacional. Por eso tú ves que yo siempre he enfatizado que todo el debate que se ha dado, todas las luchas que se han dado, giran en buena medida alrededor del tema de la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso nada más se puede decir aquí, te voy a decir por qué. Que ellos reconozcan la labor de una persona, o sea, sus hechos, nada tiene que ver con su estatus migratorio. Ellos la pueden reconocer como 700 veces. No, porque cuando tú coges los informes del Departamento de Estado desde hace mucho tiempo, tu vecina Consuelo de Pradel, aquí en esta emisora, tiene todos los informes del Departamento de Estado desde hace más de 20, 30 años. Y sistemáticamente aparece el reclamo de que República Dominicana le está negando el derecho a los hijos de haitianos. Ellos no hablan de indocumentación en Haití, ellos hablan de apatridia, ellos hablan de política de exclusión. Pero es imposible. Bueno, pero porque ellos quieren imponer el modelo de ellos, lo quieren imponer aquí. Pero ellos están desconociendo inclusive el modelo haitiano, porque la Constitución también desconocen el modelo haitiano, porque la estrategia final es el traslado masivo de poblaciones, de familias enteras, pero tú te fijas los en forma permanente. Tú te fijas los retorcidos que es esto. O sea, ellos le están diciendo al haitiano que desconozcan esa Constitución. Óyeme bien, la única Constitución que contiene cláusulas que niegan posiciones gubernamentales a personas de un color definido, claro, que ellos cedan su identidad para tener otra identidad. O sea, que de los dos lados. Porque es un plan geopolítico que se ha urdido con el paso de los años y ya está en una fase avanzada de ejecución. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Después que pasa la reforma constitucional, yo te dije que el día 10, la Constitución se aprobó el 26 de enero, el día 10 de enero, en mi casa se hace una cena que fue sugerida por el asistente del presidente Fernández, Juan Francisco Santamaría. Y Juan Francisco lo que quería era que las personas que habíamos tenido contradicciones históricas, políticas, ideológicas, intelectuales con este tema, conversáramos sobre la posibilidad de puntos de coincidencia, porque ellos se daban cuenta que el problema de Haití estaba inflándose y que podía traer un problema muy serio. ¿Qué pasa? Esa noche, casi recuerdo, lo quiero recordar, no pusimos de acuerdo en todo, menos en el tema de la nacionalidad. Pero eso fue la madrugada del 9, no, en la noche del 9, en la madrugada del 10, que fue el terremoto, terminó la reunión y a las 5 de la tarde de ese día se produce el terremoto, que fue terrible y cambió el escenario. Ya había contado el episodio
de la posición rusa, azuzando conflictos, guerra política, de que los norteamericanos habían provocado el terremoto con armas de última generación, de geociencia, cómo Chávez se hizo cargo de eso y empezó a agitar, y eso tenía una lógica. Ellos no querían tropas norteamericanas en la isla frente a Cuba. No, ellos esa parte no la querían. Entonces estaban forzando esa situación. Después conté el episodio del encuentro de los altos mandos militares del continente, de fuerzas especiales, y que se dio aquí en Santo Domingo, con la participación principal del jefe del Comando Sur. Y lo que yo le planteé, que se asumieran los ejércitos del continente, apoyados por los estados, el plan de reconstrucción de Haití, como una tarea de emergencia y de seguridad, porque un estado desestabilizado, un estado fallido, es un peligro no solamente para nosotros, sino para todos los vecinos. Eso son episodios que lo quiero recordar antes de entrar en esta etapa. Cuando se promulga la Constitución, bueno, nosotros entramos en una relación un poco compleja con el PLD, porque ya en la reforma constitucional habíamos visto unas derivas con las que no habíamos estado de acuerdo, y de hecho nosotros fuimos de los que nos opusimos abiertamente al pacto de las corbatas azules. Eso nos trajo una serie de rencillas, de recelos, incluso de malquerencias con el PLD, que fueron contenidas por el doctor Fernández, porque en el comité político se llegó a plantear que estos aliados eran unos aliados muy desafiantes, muy críticos, y el que los contuvo y le dijo, tranquilo, son nuestros aliados con su estilo y su forma, pero cuidemos esa relación. ¿Qué pasó? Nosotros nos habíamos opuesto al plan de los ingenieros constitucionalistas de habilitar al presidente Fernández para que fuera candidato a la presidencia por un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ya tenía apoyo, consenso amplio en Suprema Corte. Y el argumento principal lo esgrimió el doctor Castillo en una conferencia pública. Se convocó al PLD y ahí se dijo claramente que no había manera de, por un fallo de Suprema Corte de Justicia, reforzado por las famosas 2 millones de firmas, habilitar al presidente. Que si querían realmente habilitarlo, tenían que hacer 2 referéndums, uno aprobatorio, uno consultivo y otro aprobatorio. En otras palabras, le decíamos, eso es una aventura peligrosa que al país no le conviene, más después de un proceso de reforma constitucional como este, que con sus luces y sus sombras ha sido en general exitoso. ¿Qué pasa? Eso nos trajo problemas con los ingenieros constitucionalistas. Nosotros que estábamos insistiendo con el tema de Haití, empezamos inmediatamente también a cuestionar que no podíamos terminar con una ley sin reglamento. Íbamos ya para el 7º año. Se aprobó en el 2004. Estamos hablando de la ley de migración. La ley de migración. Y ahí el partido y yo particularmente, tomamos la decisión, vamos al camino propio, vamos a armar un proyecto nuestro. Partido es el Fuerza Nacional Progresista. Vamos a armar un proyecto nuestro, sobre todo porque también el presidente Fernández se había comprometido públicamente en ensayar la fórmula chilena,
que era que, bueno, una coalición no solamente tenía que llevar un candidato del partido mayor, sino que podían ser candidatos de otros partidos de la coalición. Entonces, eso se planteó y nosotros empezamos virtualmente a movernos por el país, a hacer consultas para armar una candidatura a la presidencia. De hecho, teníamos ya un respaldo total de los dirigentes en un pleno nacional de dirigentes de la fuerza para armar ese proyecto propio. Y también ya habíamos hecho consulta con todos nuestros aliados internacionales para esos fines. Y estábamos trillando ese camino. ¿Qué pasa? Ahí se da una situación complicada, porque cuando estamos corriendo en el proyecto, armando el proyecto, que ya implicaba o una posibilidad dentro de la fórmula chilena o una alternativa. O sea, aclarando, ustedes estaban en contra de que Leonel volviera. En esa constitución ya no podía volver. Perfecto. Y si quería, tenía que someter un referéndum. Exacto. Okay. O sea, le dijimos, si tiene el apoyo en el consultivo y después en... Entonces, eso de impedir la reelección. Bueno, para los ingenieros, de un cuarto. Para los ¿verdad? ingenieros constitucionalistas. Puso guapito al Comité Político Central. A los ingenieros constitucionalistas, porque una parte del PLD tampoco quería. ¿Y quiénes son los ingenieros constitucionalistas? No, ahí estaba a la cabeza Félix Bautista, Freddy Pérez, Víctor Díaz, de Andino Peña, esos eran los... el equipo. El equipo que sustentaba el proyecto político del doctor Fernández. Entonces, ¿por qué tú le dices a los ingenieros constitucionalistas? Bueno, porque ellos eran los que estaban armando el proyecto para que la Suprema Corte de Justicia habilitara al presidente Fernández a ir como candidato con el concepto de que la constitución que se acababa de aprobar no se le aplicaba. O sea que estaríamos hablando de Tony Delgado y ese grupito de abogados. No, Tony no estaba participando en eso. ¿Y quién era lo que estaba? Te estoy diciendo los ingenieros. ¿Solito ellos? Bueno, ellos podían tener juristas que estaban en eso, pero los que llevaron, bueno, apareció, creo que era un reformista, Fredes Bindo, o uno de ellos. Ajá. De los reformistas que llevó eso ante la Suprema Corte de Justicia. No recuerdo el nombre. O sea que la instancia está ahí. Esa instancia se sometió y se estuvo ponderando, pero la posición de nosotros fue tajante, que o había referéndum o no era posible. Eso era ilegitimar todo el proceso que se había hecho. O sea que se estaba forzando la jugada para que Leonel tuviera un cuarto periodo. Ese grupo quería eso. Y Leonel, hay que reconocer, tuvo la prudencia de decir, no, yo no voy a apoyar esa opción, porque en realidad era una aventura. No, eso no era una aventura, eso era una locura. Una locura. Que no es igual. Una locura. Iba a traer una crisis política y de gobernabilidad en el país, porque eso, la señal de que eso era una locura era que nosotros, que habíamos sido aliados históricos, fuimos los primeros que objetamos. De hecho, cuando se discutió eso en el Congreso, nosotros dijimos claramente, cuando el modelo de reelección alternativa, también nos opusimos. Dijimos, cuidado con eso, que eso va a traer muchos problemas, y efectivamente trajo muchos problemas. Y lo sigue trayendo. Y lo sigue trayendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros armamos nuestro proyecto, empezamos a caminar por el país, a proyectar las propuestas nuestras, porque nosotros somos un partido pequeño, pero con grandes propuestas. No teníamos una gran organización, pero nuestro mensaje a muchos sectores le interesaba y le interesa.
Entonces estuvimos caminando en esa dirección y se dio una situación que yo quiero relatar, que tiene que ver con Sonia Pierre. Un buen día me llama un dirigente de nosotros y me dice, mira, yo quiero verlo rápido porque voy al exterior y tengo que participar de una información que le envían. Entonces lo recibo, era un dirigente de nosotros, regidor, que se reúne conmigo y me dice, mire, hay que tener mucho cuidado porque desde el sector del PRD hay grupos que están planeando una maldad contra de Sonia Pierre, pero con el objetivo de atribuirle a ustedes esa maldad. Un atentado, no sé si contra su vida o su integridad física. Cuando yo recibo la información por la fuente, que era una fuente también, tengo que ser justo, del propio PRD, que no estaba de acuerdo con eso, decía que eso era una barbaridad. Yo lo que hago es, bueno, mira, ante esta situación que es peligrosa, yo voy a llamar al procurador. Una pregunta. En ese PRD, que todavía no había PRM, estaba Miguel Vargas, ¿verdad? Sí, estaba Miguel Vargas. Ok, continúa, perdón. Pero Miguel Vargas que llegaría a acuerdo con Leonel Fernández posteriormente. Pero oye esto, pero no es Miguel Vargas, él era el presidente del partido, pero no, la acción, según la denuncia, no venía de ahí, venía de otro sector que estaba queriendo hacer una maldad. ¿El de quién? Contra nosotros, pero el objetivo no era una agresión directa a nosotros, sino a una persona que internacionalmente ya estaba siendo cuestionada por nosotros y ya estaba en la agenda de Departamento de Estado, de los senadores americanos y todo eso, como una persona que podía ser víctima de agresión por parte de la Fuerza Nacional Progresista, que no le reconocía la nacionalidad. Oye, ¿por dónde va? Uh-huh. Yo llamo al procurador fiscal general y me ponen en contacto con un procurador adjunto. Llamo a los oficiales de inteligencia militar con los que teníamos contacto. Y hablo con amigos comunes con la embajada americana para decirle, mire, nosotros no usamos métodos terroristas, no usamos violencia, nuestra arma principal es la ley, la palabra, la denuncia responsable, y ahí hemos asumido muchos riesgos, muchas responsabilidades, pero nosotros no usamos esos métodos. Nos llegó esta información y no queremos que le pase nada a esa señora. De hecho, me dijeron, tenga cuidado, y efectivamente pudimos comprobar, porque inmediatamente surgió una campaña, siendo yo precandidato presidencial, porque todavía no me había elegido una convención, sino un pleno de dirigentes, me habían advertido, tenga cuidado, porque van a venir a encender los ánimos de una confrontación con Sonia Pierre. Efectivamente, al poco tiempo de la denuncia, aparecieron unos periodistas como programados a preguntarme si qué yo opinaba de Sonia Pierre, que, en otras palabras, enchinchando, para usar la expresión, un debate con Sonia Pierre. Y yo ya, como tenía la información, lo que hago es decirle, no, pero es que esa señora es una patriota haitiana. Si yo fuera Sonia Pierre, haría lo que ella está haciendo. ¿Qué periodista eran eso? De prensa, varios de prensa. Mira, nunca te entretengas con los actores secundarios, porque los actores secundarios pueden ser instrumentalizados, pueden
manejarlo y ellos mismos ni saber lo que están haciendo. Ujú. Entonces, vamos a lo principal. Cuando me dicen eso, Te voy a armar el rompecabezas, dale. yo voy y le digo, mi respuesta era, no, yo a la señora Pierre no la cuestiono. Yo cuestiono a los dominicanos que están trabajando en contra de la República Dominicana. Ujú. Ella no, ella está haciendo su trabajo por Haití y lo está haciendo bien. Y está buscando aliados internacionales y tiene aliados en Estados Unidos. Y desde el punto de vista de ella, eso es lo más lógico. Pero nosotros a quien cuestionamos es a los dominicanos que de una u otra manera están conspirando contra la República Dominicana. ¿Qué pasa? Esa información me llegó y, bueno, pasó el tiempo y de buenas a primeras la Cancillería me manda un expediente de una acusación que se hace contra nosotros como partido. No contra mí, pero contra nosotros como partido ante la OEA. Y la denuncia la hace Sonia Pierre formalmente. Que supuestamente había una trama, que nosotros éramos parte de la trama para atacarla. No decía concretamente si su vida o su integridad física. Ya ella le había dicho a Manuel Núñez en un evento, públicamente, en un debate, que nosotros queríamos matarla. Oye, porque yo presumo que así como nos mandaron a decir a nosotros que a ella la querían eliminar para atribuirnos a nosotros los hechos, a ella también le dijeron, mira, tienes que cuidarte de esta gente que está planeando un atentado. ¿Qué pasa? El asunto se enreda porque de buenas a primeras aparece un actor que se suma, muchachito, jovencito, que aparece en las redes como seguidor mío, no era del partido, pero apareció de buenas a primeras como un entusiasta de mi campaña. Y yo, obviamente, le dije, bueno, todos los candidatos, cuando aparecen gente que quieren apoyarlo, le dicen que sí, sobre todo si son muchachos jóvenes con talento, ven, súmate. Y se suma en las redes. Pero ¿qué pasa? De buenas a primeras, aparece en el expediente ese de la OEA como una persona que estaba hostigando a Sonia Pierre y que en un programa llegó a amenazarla con eliminarla, con un ataque a su persona. Y eso era el elemento que se usaba para armar la acusación contra nosotros. En la OEA, Carlos Morales, canciller, me manda el expediente. Y yo, bueno, digo, vamos a retomar la iniciativa. Vuelvo y hablo con el procurador. Ya ellos sabían por los antecedentes, porque estos fueron varios meses antes de que esto ya se estaba enredando. Y todo esto se da en el medio de la campaña. Ya uno corriendo como candidato. Sigue. Corriendo como candidato. Sigue. Entonces, ¿qué pasa? Al darnos esa información, yo lo que hago es, bueno, espérate, aquí hay una situación bien peligrosa. Bien peligrosa, porque esta gente, ya son muchas las informaciones, hablamos con inteligencia militar, y de hecho nosotros le dijimos, nosotros queremos ver la posible relación que puede tener este muchacho con el grupo que originalmente fue denunciado como el conspirador, el que había tramado la idea de la agresión contra Sonia Pierre para atribuirnos a nosotros el atentado. Queríamos saberlo y le pedimos una investigación en profundidad. Estoy hablando con el procurador general adjunto, con un procurador especialmente con esa responsabilidad. Se lo
a la gente de inteligencia militar y a amigos comunes de la embajada con los que teníamos relaciones especiales en los programas antidroga, etcétera, etcétera. Le mandamos a decir, mira, nosotros no tenemos ningún interés en que a esa señora le pase nada. De modo que tomen la medida, protéjanla, porque si se produce una agresión, ya ustedes saben, porque esta denuncia nosotros la hicimos hace meses. Obviamente, eso estaba en la OEA. Ya eso se iba a convertir en un hecho público, iba a generar un debate nacional e internacional, porque imagínate, era la niña linda de la USAID, premiada por Michelle Obama, premiada por Hillary Clinton y la Fundación Kennedy, en una confrontación con los nacionalistas, que nos decían neonazis, racistas, antihaitianos, xenófobos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, nos estábamos preparando. Hablé con un par de obispos, los puse al tanto para que supieran lo que estaba pasando, y con algunos líderes de opinión para que supieran de lo que se estaba desarrollando. Pero cosas de la vida. Cosas de la vida. Se muere Sonia Pierno. Se muere en su casa, en una reunión con su gente, su familia. Le da un infarto. Ella tenía problemas de salud. Tenía problemas cardíacos. Óyeme, fue un escenario bastante engorroso, porque inmediatamente se muere, empieza la campaña de nuevo, de que nosotros éramos los culpables, etcétera, etcétera, que lo habíamos matado. Bueno, los norteamericanos, tengo entendido que tomaron medidas para cerciorarse mediante un estudio, una necropsia, de que fue una muerte natural, porque ella parece que teniendo los problemas de salud no, se descuidó y le produjo, lamentablemente, le produjo su muerte. Yo lo decía y era sincero. Yo a Sonia Pierno no tenía ninguna animosidad de tipo personal, porque si yo hubiera sido haitiano hubiera hecho lo que ella estaba haciendo. Pero, evidentemente, había grupos locales y sobre todo alta inteligencia internacional interesada en crear, o extranjera, en crear un escenario grave. Lo mismo pasó, ¿no? Déjame decirte qué fue lo que te pasó a ti. Cuando a ti se te ocurre decir que Leonel no podía volver, porque Leonel quería imitar mucho a Balaguer de yo no quiero, pero al final me convencieron de volver. O no, yo no estoy en eso. Y siempre aparece un grupito de que empujar la elección para un cuarto término. Tú le ibas a cerrar la llave a esos ingenieros constitucionalistas que tenían mucho interés construyendo allá en la hermana República de Haití, en el terremoto. Pero no solo a ellos. Tú le ibas a cerrar la llave o estaba tentando. Yo no, el doctor Castillo había pronunciado dos conferencias. Perdón, pero déjame decirte. Sí. Al grupo empresarial duro que estaba atrás, porque para nadie es un secreto que el grupito del CONEP, cuando Leonel subió al poder, se quedó prácticamente con este país de una manera como no lo hubiera hecho si Balaguer hubiera estado vivo y viable, así de sencillo. Y tenían fuerte negocio con el empresariado haitiano. A partir de ese año fue que empezaron a moverse como bloque ese grupito, precisamente el 2010. Entonces, a ti se te ocurre decir que ese hombre no puede volver para allá. Que no, que hay que hacer 2 referéndums para que ese hombre pueda volver. Tú atentaste a la vez contra todos esos intereses empresariales, porque te me quedaste en la parte política, pero esa no es lo importante. Esos son los muchachos demandados, los cuales a su vez se montaron en los intereses norteamericanos. Pasé toda una vuelta, cada uno por su interés independiente, porque todos iban a beneficiarse montándose en la misma guagua. Leonel
te sacaba a ti de circulación o a la Fuerza Nacional Progresista que estaba impidiendo su reelección. El empresariado te sacaba a ti porque ellos tenían tremenda fuente de ingreso, el empresariado dominicano en Haití, como siempre la han querido tener, y los norteamericanos, a su vez, te sacaban a ti del medio y continuaban con su plan fusionista que ya se le estaba dando a nivel económico. Bueno, pero entonces, Dios dispuso otra cosa. Entonces todo eso empieza con un PRDista que se entera de que ahí adentro un grupo del PRD malvado quería hacerte una vuelta a ti, matando a Sonia Pérez y pegándoselo a ustedes. Por eso te pregunté, ¿Miguel Vargas se encontraba dentro de ese PRD todavía? Sí, no, era el presidente. Que fue el que posteriormente hace la alianza con Leonel Fernández y desintegra el PRD. Sí. ¿Verdad que sí? O sea que tenemos que decir que dentro del PRD había un grupo que no era PRDista, que estaba conspirando con el partido conjuntamente con el mismo Leonel Fernández. Evidentemente que nosotros éramos un escollo muy serio. Y por eso te pregunté que quién eran los periodistas, porque cada uno de ellos, y principalmente en esa época, tenía un dueño. Bueno, pero fueron varios, o sea que yo no quiero hacer una aseveración porque a lo mejor le dijeron, mira, haz esto y ellos no supieran cuál era el objetivo. Porque técnicamente, si están armando una trama de ese tipo, un periodista no tiene por qué estar enterado. Dependiendo de cuál. No, seguro que no. Ahora, oye lo siguiente. Otro giro. En Santiago, zona sur de Santiago, estamos nosotros tirados a la calle al medio, armando nuestro proyecto. ¿Tú sabes dónde tú estabas? ¿Tú sabes dónde tú estabas? Santiago, mencionaste. Eso se llama Manuelito Estrellalandia. No, pero oye lo que yo voy a decir. Líder del grupo empresarial de Santiago. Oye ahora lo que yo voy a decir. En Santiago, nosotros, vimos que de buenas a primeras se produce una virtual insurrección. Después del terremoto, el número de haitianos que vinieron al país fue considerable. Mucha gente empezó a molestarse porque al principio había mucha generosidad, pero después se dieron cuenta de que podían surgir problemas. Entonces, en la zona sur de Santiago se genera un movimiento muy interesante de dominicanos de las juntas de vecinos que se ponen de acuerdo todos y amenazan con tumbar esa presencia a través de una movilización que iba a expulsar a los haitianos con acciones directas. Un escenario peligroso, muy peligroso porque estábamos viviendo el momento post terremoto. Estoy hablando finales de 2010, 2011. Entonces, ahí, cuando el asunto se va complicando y se complicó porque tuvo que intervenir el ejército, tuvieron que intervenir una serie de instituciones. Entonces nos hacen la propuesta. Viene de parte de Leonel Fernández la propuesta de que, bueno, ustedes que han luchado tanto con el tema... Ve y habla con ellos, Haití, por favor. No, háganse cargo de migración. Ahí empezaron un poco ellos a maniobrar, porque veían que nosotros íbamos ya a la ruptura, a maniobrar, a tratar de volvernos al ámbito de la alianza del PLD. O a congraciarse con ese grupo de Santiago para que no se les regara ese sentimiento a nivel nacional. Y nos ponen a nosotros al frente de migración. Ahí en migración, ellos hicieron unas gestiones ante el viejo y ante José Ricardo. Yo me enteré ya cuando yo estaba en Washington haciendo
en Washington, no, en Nueva York, haciendo mi campaña, iba para Washington, de que el gobierno quería que nosotros asumiéramos la responsabilidad de migración. No dan la responsabilidad de migración. ¿Y para qué ustedes la cogieron? Pero óyeme, ahí viene el tema. No resuelve tu problema. Sí, pero ahí viene el tema de que, bueno, es un dilema que tenemos, porque nosotros tenemos años luchando porque se hagan las cosas, y entonces de buena a primera, ahí estaba el interés político de neutralizarnos, pero también nos pone en una posición de que, bueno, vengan a la prueba, ustedes que son los duros del tema de migración, vengan, háganse cargo del tema de migración. Pero con la estructura del PLD. Ahí viene, espérate, ahí viene. Eso no funciona. Cuando entra José Ricardo, se concentra en lo principal. Vamos a sacar el reglamento. Y efectivamente, se logra sacar el reglamento. Y se saca un buen reglamento, bastante completo, y se usó el equipo que trabajó en la ley. Se puede decir que ahí nosotros medio le ganamos el pulso a Franklin Almeida, porque al final se hizo el reglamento que nosotros estábamos impulsando y por el que nos habíamos opuesto a la propuesta de Almeida. Acuérdate que lo dije en un programa anterior, tanto Carlos Morales como Cifrido Pared, como nosotros, en condición de aliados políticos, habíamos estado opuestos al plan de Franklin Almeida. ¿Y por qué tú le atribuyes ese poder a Franklin Almeida? Porque pues, Franklin, cada político es importante en la medida de los intereses que represente. Y esa fuerza, cada vez que un presidente te dice, no, esas son cosas de Franklin. No, eso es embute que te está hablando. Mira. Lo que pasa es que esa es la persona que pone los intereses que vienen atrás a mover su agenda. Lo que yo pude ver... Pero eso no es el plan de Franklin. Óyeme, lo que yo pude ver a lo largo de los años fue que el tipo de liderazgo de Leonel es el de un liderazgo arbitral, donde el líder no se arriesga, salvo en situaciones extremas, su capital político no lo pone en juego, porque su objetivo es fundamentalmente, demostrar que es el árbitro supremo del país. Entonces no se arriesga a marcar las rutas, sino que sean los consensos, los diálogos, las comisiones, los que vayan resolviendo los problemas, o que los problemas se resuelvan solos. Porque es un estilo. Yo te lo voy a decir, sí. ¿Verdad? La concesión de Aerodome es prueba de que él no es árbitro. Él es muchacho demandado de un grupo. Y no, perdóname. Porque cuando a él, o la gente entendía que a él se le cogía con tener el control de algo, él era bastante agresivo haciéndolo. Entonces, fíjate en esto. Si tú verificas todos los movimientos que hizo Leonel, fue sistemáticamente apropiando a nivel estatal de la parte del Estado, que es la del dominio público, que es el elemento fuerza, que tenía bajo su control Joaquín Balaguer. Él fue como una obsesión de él de ir eliminando todos esos focos de poder reformista que le fueran extraños a ellos. Pero no era a él que le eran extraños. ¿Tú sabes a quién era que le eran sumamente hostiles? A ese grupo empresarial que Balaguer tenía pisado. ¿Tú sabes por qué fue el desespero del control de la Suprema Corte? Porque los jueces eran de Balaguer. Mientras los jueces fueran de Balaguer, nadie iba a estar seguro, principalmente ellos en este país. Mientras el Congreso fuera de Joaquín Balaguer, no había seguridad de que le pasaran todas las leyes que ellos quisieran. Y así sistémicamente fueron destruyendo. Sí, pero ya para esa época, mira, ya para la época que estamos hablando. Ya para la época que estamos hablando. Leonel no es árbitro. El Partido Reformista estaba muy
disminuido. Balaguer había muerto. No, te Ya. estoy hablando de un patrón de conducta. Él no Pero es árbitro. Él no es neutral. Él, mira, por definición, lo que yo he podido apreciar es que él tiene un liderazgo que prefiere, ante todo y sobre todo, privilegiar el consenso, el diálogo, o que los problemas se resuelvan solos. Si una comisión no llega a una conclusión, se forma una comisión para analizar la conclusión de la primera comisión. El contrato con la Barrigol fue a la franca y en la cara de todo el mundo y por encima de la cabeza de todo el mundo. Te estoy dando otro ejemplo. Eso lo vamos a analizar en un programa especial. Pero vamos al tema que te decía, porque yo sobre eso tengo algunas ideas y jugué un papel importante. No, tú tienes mucho lío que aclarar aquí. Pero no, ningún lío. Al contrario, de lo que me siento muy orgulloso. Entonces, fíjate qué pasa. Volviendo al tema. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, nosotros llegamos a un pacto con Danilo. Porque decidimos, mira, tenemos un problema muy serio. Estamos hablando de un Hipólito Mejía amenazando con ganar, con el que nosotros habíamos tenido diferencias muy fuertes por varios casos, varias situaciones que surgieron. ¿Cómo cuál? Con su gente, específicamente el juicio del Nani que sometió al viejo en el año 2005. Cuyo abogado era José Luis Polanco. Sí, José Luis Polanco, sí. De Hipólito. Actual director de los abogados recuperados. Pero vamos al punto. Nosotros teníamos problemas con ellos. Y Leonel y el PLD decidieron, mira, vamos a tratar de recuperar a esta gente para que estén con nosotros. Nosotros jugamos un papel importante en el cambio de actitud de Leonel frente a Danilo. Porque yo personalmente le dije a Leonel, al presidente Fernández, mire, yo creo que hay que actuar con mucho cuidado porque el presidente Mejía tiene un liderazgo de rasgo muy agresivo, es una figura, verdaderamente un caudillo a la antigua usanza en el siglo XXI. Y él tiene un jefe. Y entonces, te lo va a decir. Óyeme, y entonces el presidente Mejía en ese momento tenía la posibilidad de ganar, pero iba a ganar sin Congreso. Iba a ganar sin presencia en corte. Iba a ganar en una situación de donde el PLD iba a tener el control de todas las otras instituciones y él iba a ganar la presidencia. Y yo personalmente le dije al presidente Fernández, mire, el riesgo de una crisis de gobernabilidad es alto, porque cuando un presidente con el estilo rasgo autoritario que tiene los impulsos, los arranques del presidente Mejía, usted lo ponga en la presidencia a manejar un Estado con problemas estructurales, eso va a traer una crisis de gobernabilidad y acabamos de aprobar una constitución y tenemos que cuidar que no venga una etapa de ingobernabilidad, porque el Congreso que se eligió en el 10 duraba hasta el 16. Entonces, el presidente que se elegía en el 12 se elegía sin Congreso. Y ya eso generaba de por sí un riesgo de choque de poderes. Entonces, ya incluso estaba conformado el Tribunal Constitucional. Entonces, el peligro que podía surgir de ahí era muy alto. Y en atención a los intereses del país, nosotros le dijimos, mire, tenga cuidado con eso. Porque si viene una crisis, la responsabilidad va a ser suya. Porque usted es el presidente de la República, pero usted tiene diferencia con el presidente, con Danilo Medina. Bueno, al final ellos se ponen de acuerdo. Y
Y nosotros, mis hermanos, sobre todo Vinicio, es el que más insiste en que apoyemos a Danilo Medina. Porque él decía que no era conveniente que ganara Hipólito. De hecho, ellos tenían una hostilidad bastante fuerte frente a Vinicio, porque Vinicio fue el factor de más irritación en ese momento con el presidente Mejía y su gente, sobre todo su gente. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con el PLD. Ese acuerdo se hace, se sella en la oficina política de la fuerza. Danilo Medina me visita, yo era candidato, teníamos un encuentro ahí y discutimos las bases del encuentro. Nosotros elaboramos una propuesta por escrito, se la entregamos y sobre todo tratamos un punto particular, él y yo. Yo le dije, mira Danilo, porque en ese momento, o sea, siempre, como fuimos diputados juntos, nos tuteamos. Después que fue presidente, obviamente había que tratarlo como presidente. Sí, no, porque no le iba a decir Danilo. Pero le dije, mira, Danilo, nosotros logramos una gran victoria con la aprobación de la ley de migración y con el fallo de Suprema Corte de Justicia en materia de nacionalidad. Nosotros queremos que eso sea parte del compromiso de nosotros, tuyo y mío, y de nuestro partido. Me dice, totalmente de acuerdo, vamos a apoyar eso. Yo le digo, lo vamos a poner en el documento. Él hábilmente, porque Danilo es muy zorro, sabe, es hábil, me da una respuesta fina. Ni me con dice, sopita. me dice, mira, Pelegrín, tú tienes razón, es muy importante, tú tienes mi palabra, mi compromiso de que ese tema será un tema que mi gobierno va a defender. Oye lo que pactamos, pero no hay que ponerlo en el pacto, porque si lo ponemos vamos a dar una demostración de debilidad. Porque como es una cuestión ya constitucional, ratificada, puesta en la ley, ratificada en el 2005, óyeme, ratificada en el 2005 y blindada por la Constitución del 2010, porque todo eso yo lo analicé con él. Entonces, propiamente no hay que ponerlo. Oye hasta dónde eso llega. Bueno, ok. Nosotros le mandamos al presidente Medina nuestras propuestas. Tenían muchos aspectos: la política de mar, la política de exploración de petróleo, las condiciones para el desarrollo minero, el tema medioambiental. Bueno, porque nosotros agendas sí tenemos, y muchas, y defendida coherentemente a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Ese documento lo recibe Montalvo. Gustavo. Él nos dice, mándeselo a Gustavo, que es el asesor técnico que está trabajando con el programa de gobierno. Tío de Simón. Y Tío entonces, de Simón Fromena, Gustavo. Y entonces, Gustavo. Que la gente no lo sabe. Eso yo no lo sabía. Tío. Oye lo siguiente. Gustavo toma la propuesta de nosotros y elabora una propuesta de pacto. Cuando estamos en la víspera del pacto, y el viejo lo ha contado públicamente, el que se da cuenta de lo que ha pasado es Juárez, que lee el pacto completo y dice, pero ven acá, nosotros mañana tenemos un acto donde este pacto político lo va a firmar Leonel, lo va a firmar Danilo, lo va a firmar el viejo y lo va a firmar tú. Y resulta que
el documento en sí es un ataque virulento a Leonel. Un ataque virulento a Leonel. Y asumen la mayor parte de las posiciones nuestras, pero al mismo tiempo en la introducción es, ¿qué te digo? Una agresión al presidente de la República que te va a respaldar, y efectivamente el primer respaldo público de Leonel a Danilo Medina en las elecciones del 12 lo hace en la finca donde está la escuela de formación política de nosotros allá en San Francisco de Macorís. Entonces Juárez toma la decisión, y yo lo respaldo, de comunicarle a Gustavo Montalvo y comunicarle a Danilo por otras vías que nosotros solamente vamos a firmar los contenidos de la agenda, pero ese preámbulo introductorio no lo vamos a firmar porque entendemos que es un boicot al pacto. Entonces, oye, espérate, oye, porque aguántalo ahí. Vamos a continuar en otro capítulo porque se nos acabó el tiempo el día de hoy. Óyeme, aguántalo, pero dame un minuto, déjalo ahí, óyeme bien, déjalo ahí con los punticos que podían hacer, continuará. Déjamelo ahí, que esto se está poniendo bueno. Tú no sabes nada, americano. No, déjamelo ahí. Señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo en el día de hoy. Continuaremos en esto, como dije, continuará como nos pusieran como nos ponían en la televisión cuando éramos muchachos, una pantalla negra, continuará, punto. Ahí es que nosotros nos damos cuenta, espérate. Aquí está un Gustavo Montalvo que tiene otra agenda. Ahí es que nos damos cuenta. No es Gustavo Montalvo que tiene otra agenda. No te apures. Señores, por hoy lo dejamos de aquí. No se pierdan la próxima entrega y que el Señor los bendiga.